Gracias por estar de nuevo, soy tu amigo Vega Armayos Legon y esta vez traigo hasta ti el quinto episodio de la serie Aprendiendo a Construir para Second Life. Quiero recordar e insistir que a lo largo de esta serie no me he detenido en la explicación detallada del uso de las herramientas de los softwares SketchUp y Blender o las mismas incluidas en Second Life, ni lo haré, porque hay muchos videos dedicados a ello, unos mejores que otros, unos más viejos que otros, en distintos idiomas. Y aquí me concentro en hacer una apretada síntesis del proceso constructivo que he efectuado personalmente en la tarea de aprender. Por ello, en estos videos voy incluyendo en la descripción o en el mismo cuadro del video los links, tarjetas y datos de los videos o listas de reproducción que he venido coleccionando y organizando como parte del proceso, y para que te sea más fácil remitirte a esos contenidos en la finalidad de abundar en tales explicaciones más técnicas en relación con lo que voy mostrando específicamente en cada uno de mis contenidos. Pero vayamos al grano. En los episodios anteriores y siguiendo una primera lección de la creadora Chica Eon, que ha sido, digamos que, el punto de partida para esta serie, hicimos cajones de madera. Les colocamos texturas mediante una mapa UV y todo esto con ayuda del programa SketchUp, que para algunos, Chica Eon incluida, no es la mejor opción para crear objetos cuyo destino es ser subidos al metamundo de Second Life. Postura con la que discrepo porque la sencillez del SketchUp en algunas cosas lo hace muy amigable y permite sentir que uno va dibujando desde la libreta y el escritorio, a diferencia de lo que ocurre con otros programas en una primera aproximación que lo obligan a uno a pensar de entrada en 3 dimensiones y a trabajar directamente sobre la pantalla, en vez de primero soltar, como se decía antiguamente, soltar el lápiz. Y por lo mismo desarrollar la imaginación en 2 dimensiones para proyectarla a 3. Si bien es cierto, hay que decirlo, que para unos o para otros el dibujo y el esquema de lápiz es primordial, tanto como la adecuada planeación antes de sentarnos a improvisar. Y ojalá algunos diseñadores, sobre todo de las nuevas generaciones, tengan claro esto que estoy diciendo, porque el día de mañana, y ya conozco yo varios diseñadores jóvenes en estos momentos, que no tienen dominio de la mano y por lo tanto son pésimos dibujantes. Son fabulosos modeladores, son fabulosos con el software en la pantalla, pero cuando se les quita la pantalla y se les pone un cuaderno y un lápiz, no saben ni siquiera cómo trabajar sobre el papel. Eso es muy importante. Ahora, también en el anterior video dejamos preparadas 2 paredes falsas listas y dispuestas para ser expuesta y limpiada su geometría y entender cómo funciona esta en la determinación del peso que tienen los objetos modelados al momento de subirlos a Second Life. Esta limpieza la vamos a hacer por 2 vías, igualmente siempre comparativamente, tanto usando SketchUp como usando Blender. Así, y sin más preámbulo, vayamos a Blender para trabajar en cada una de las tareas que tenemos previstas para hoy. No sin antes decir que en este video en particular, como parte de la misma revisión que voy haciendo de los materiales que me sirven de fundamento, de base o de referencia, voy de alguna manera sumando lo que Chica Eon nos iba planteando ya en su segunda lección, en la cual nos enseñaba a hacer un sencillo portarretratos. Entonces vamos a aplicar los 2 conocimientos, el del cajón de madera y el del portarretratos, en lo que vamos a hacer hoy. Comencemos entonces con el cajón de madera, aprovechando que Blender ya se abre por defecto con un cubo y que, como mostré antes, en la versión nueva del programa ya nos genera el mapa UV de manera automática, aunque podemos crear el propio. Primero que nada tenemos aquí los distintos objetos que nos da Blender sobre la marcha: el cubo, la cámara y la luz. Para efectos del ejercicio que estoy haciendo en este momento no necesito ni la cámara ni la luz, así es de que los selecciono y los elimino. Me quedo nada más con el cubo. En la nueva versión de Blender tenemos la posibilidad de ya tener ventanas prediseñadas por el propio programa para poder trabajar, pero obviamente pues cada quien puede hacer su interfaz al gusto, ¿no? Elijo el objeto, me voy al modo de edición de mapas V y aquí, como ya mostré en algún video anterior, ya tengo el objeto y el área donde se va a mostrar mi mapa V. En el momento en que yo de este lado me coloco en modo de edición del objeto y cuando comienzo a editarlo puedo observar que de inmediato automáticamente Blender ya me da por defecto un mapa V. Ahora es cuestión nada más de ubicar el material o la imagen
que va a ir ubicándose en las distintas caras. Para esto yo primero que nada elijo una imagen de entre mi inventario y al elegir esta imagen la voy a colocar como fondo y entonces podré dimensionar el mapa V hasta acomodar las caras al tamaño de la imagen que quiero que se vea en cada una de ellas. Esto es muy similar a lo que hemos venido haciendo también en SketchUp, nada más que las herramientas cambian y las maneras de hacer las cosas cambian, de ahí la diferencia y por eso hacer la comparación. Este mapa en forma de cruz es equivalente a la imagen que nosotros teníamos en SketchUp, que se sobreponía cuando elegíamos una cara para poder determinar su mapa, y con unos iconitos de 4 colores diferentes nosotros ubicábamos la imagen en el contenido de una cara. Pero esto nunca se va a poder ver si previamente no elaboramos primero los materiales. Si se fijan tanto en SketchUp como en Blender, el orden es muy importante a considerar. Por eso enseguida les quiero hacer hincapié en 3 principios fundamentales. Primero, es importante definir y tener a la mano la o las imágenes, entiéndase los materiales que habrán de ubicarse en el mapa V. Un segundo principio es que una vez elaborado el mapa V básico y definitivo, es conveniente exportarlo como imagen. De ese modo, así tendremos un layout base que podrá ser importado a Second Life también para usarlo como textura en los prims respectivos que nosotros vayamos modelando y produciendo. Un tercer principio: hay que colocar la imagen o material de fondo del mapa V y manipular el mapa para dimensionar las caras en general o individualmente y controlar así la manera como se reproducirá el material en el objeto 3D. Esto obviamente antes de hacer el layout que podremos exportar. En el caso de SketchUp ya vimos que hay dos formas de trabajar los materiales. Uno a través de las mismas herramientas interconstruidas para trabajar cada uno de los materiales y escoger los materiales, pero también lo podemos hacer a través de una herramienta incluida en los menús. Bueno, aquí sucede algo similar. Nosotros tenemos de este lado el área para trabajar con los materiales, que viene siendo este icono, en donde nosotros ya tenemos un material previamente incluido, uno de base. Este lo podemos modificar y además podemos añadir con este sumar más o eliminar, podemos añadir nuevos materiales y modificarlos. Ahora, ¿cómo se modifican? Indicando en la parte de abajo las características que va a tener ese material. Hay muchísimas características, no me detengo en ellas, insisto, esto lo pueden ver en muchos otros videos que explican más detenida y específicamente las herramientas de Blender. Esta es una manera. La otra manera, si ustedes observan aquí, dice utilizar nodos. Entonces, nosotros al ubicar aquí en cada uno de estos parámetros las características, los rangos, los datos, las cifras correspondientes que queremos utilizar para cómo se vea el material aquí adentro, nosotros estamos especificando aquí las características de los llamados nodos. ¿Qué son los nodos? Eso es muy importante, porque esto es clave realmente para que las cosas puedan trabajar mucho mejor tanto en Blender como en SketchUp. Nada más que en SketchUp no hay la ventana para trabajar a mano esos nodos. Aquí sí los tenemos. Y en este caso lo ubicamos en esta ventana que se llama Shading. Aquí en la ventana de Shading yo voy a contar con una imagen renderizada del objeto que en este momento no refleja absolutamente nada. Tengo también la posibilidad de indicar un entorno que se va a reflejar en las caras del objeto, y este lo puedo modificar de acuerdo a mis necesidades. Hay distintos tipos. Aquí abajo es en donde nosotros encontramos los nodos. Nosotros podemos ampliarlos para poderlos leer, y si nosotros observamos con cuidado, ya por defecto Blender antes no lo hacía, ahora ya lo hace. Por defecto nos da dos nodos en particular. Unos nodos que son el material de salida, lo que vamos a ver en la superficie, ya conectado con los principales datos que están componiendo al objeto en cuestión, en este caso el cubo. Aquí sí me voy a tener tantito a explicar algo que no explican en los otros videos que yo he estado revisando, y por eso ahora lo traigo a colación. Si nosotros observamos, aquí nos dice Principal BSDF.
Si bien los otros videos que he consultado nos hablan en general del funcionamiento de los nodos, de cómo trabajan, etcétera, etcétera, pero no se han detenido, al menos que yo conozca, ningún video en explicarnos qué significa, por ejemplo, BSDF o BSDF. Entonces recurre uno al manual en línea y uno se encuentra con la siguiente explicación. Lo que explicaré brevemente enseguida se relaciona con dos corrientes artísticas que tienen especial aplicación al crear animaciones y juegos de video que han sido muy socorridas en el diseño de cómics y arquitectura, pero no únicamente. Me refiero al minimalismo y el maximalismo, con sus distintas variantes como entre ellas el fotorrealismo. Mientras el minimalismo se concentra en expresar más con menos, destacando las formas más que los contenidos, el fotorrealismo y sus variantes prefieren concentrarse en los detalles contenidos de un todo para, mediante ellos, enfatizar la sensación de realidad envolvente del objeto retratado o modelado. En los juegos de video y los metamundos virtuales elaborados por computadora, como lo es Second Life, esto se consigue mediante complicados cálculos matemáticos como lo es el BSDF. En síntesis, el BSDF, que se traduce como función de distribución de dispersión bidireccional, se refiere a un método numérico que, si bien no está bien estandarizado, desde su introducción muy a menudo se usa para nombrar la función matemática general que describe la forma en que la luz se dispersa por una superficie, tanto en un fenómeno de refracción como de reflexión. En la práctica, este fenómeno generalmente se divide en los componentes reflejados y transmitidos o absorbidos, que luego se tratan por separado como BRDF, que se traduce como función de distribución de reflectancia bidireccional, y BTDF, que se traduce como función de distribución de transmitancia bidireccional. La reflectancia es el fenómeno en que un espectro de la luz es reflejado por la superficie de un objeto. El grado en que esto sucede depende del material del objeto, pues determinados elementos absorben cierto espectro del rango luminoso mientras reflejan otro. La transmitancia o transmitencia es una magnitud que expresa la cantidad de energía que atraviesa o absorbe un cuerpo en la unidad de tiempo, es decir, la potencia que utiliza esa onda de calor o de luz, y la cual define en consecuencia su grado de reflexión o refracción. En opinión del animador español Jorge Ordaz, el principal problema del fotorrealismo clásico en los videojuegos consiste en que básicamente es hacer trampa. Ahora, lo importante es que el resultado final parezca de verdad y es lo que nos interesa y nos llama la atención siempre en Second Life, por eso estamos haciendo estos tutoriales. Y las técnicas empleadas para conseguirlo pasan a un discreto segundo plano. A menudo las luces usadas en las escenas fotorrealistas de hace algunos años, decía Ordaz, tienen valores que no tienen nada que ver con las luces reales y los materiales se comportan de forma poco realista para conseguir engañar a los ojos del jugador. En general, un escenario fotorrealista hecho de esta manera solo funciona con la configuración de luces y materiales específica para esa ocasión, y esto es un problema porque no puede haber cambios dinámicos ni se puede reutilizar un escenario o un material si cambia la hora del día o la cantidad de luz del entorno. De allí que aquí lo que estemos haciendo sea concentrarnos tanto en el tema de la creación de los mapas UV y el uso de los materiales, porque estos son la base finalmente con la que después le daremos realismo a el modelo trabajado, aparte de las formas que va a tener el propio modelo para ajustarse a la realidad. Ahora bien, esto va de la mano también con otro concepto que el propio Blender nos explica en el manual y que tiene que ver con las técnicas de animación que utiliza Disney y que se basan en capas. Capas que se explican mediante una técnica llamada PBR o PBR. En inglés es Physically Based Rendering, que en español se puede traducir como la representación basada en los elementos físicos. Y es una técnica pensada para eliminar justamente este problema, ofreciendo resultados realistas en base a las propiedades físicas de los materiales y de la luz. Gracias a esos materiales definidos mediante PBR es posible tener cambios dinámicos, nos lo explica Ordaz, de iluminación,
y que los materiales se muestren tal y como deben de mostrarse, sin tener que reconfigurarlos ni hacer trampas como ocurre con el BSDF. Entonces lo que estamos viendo con los nodos es esa combinación de un método numérico que se aplica directamente a una técnica específica que nos da un realismo en la manera como se muestran los materiales sobre el modelo que estamos nosotros diseñando en 3D. Es decir, para no entrar en demasiadas honduras, lo que esto nos permite es identificar cómo las sombras y los elementos de color y parámetros y características propios de todos los elementos que componen a una imagen, como sombras, luces, puntos de vista, ruido, etcétera, son controlados internamente por el programa y en este caso internamente de manera manual por cada uno de nosotros para que se vea representado de manera lo más realista posible o de lo más fantástico posible dentro de nuestro objeto. Entonces Blender ya nos da de entrada esta combinación. Por supuesto no son los únicos nodos que hay muchísimos nodos, la lista es muy larga, no me detendré en ello. Después de esta digresión para explicar esta parte, me regreso a nuestro mapa de edición. Porque aquí lo estamos haciendo ahorita, como dijimos, paso a paso, sin afán de correr, porque apenas estamos gateando. Entonces, si bien lo que vamos a hacer va a influir, como veremos, en los nodos y los va a construir, sin que nosotros estemos trabajando con ellos de manera muy específica y especializada, pero vamos a ver cómo desde aquí podemos hacer algo muy sencillo y después cómo se representa en los nodos. ¿Okay? Bien, entonces en primer lugar lo que necesito es identificar bien el material. Entonces a este material lo vamos a llamar, le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner cajón madera. ¿Correcto? Muy bien. Ya una vez que está este material, lo que puedo hacer es, o lo que tengo que hacer es identificar aquí la base de color, que en lugar de usar un color voy a utilizar una imagen. La imagen de textura que voy a utilizar es una que ya tengo ubicada porque la acabo de abrir y la está considerando el programa, que es cajón de madera, que es este que está aquí. Pongo el cajón de madera y una vez que ya está expuesta la imagen, si yo me regreso a la ventana de shading, veo que ya aparece aquí el nodo que se refiere a esa imagen y ya está automáticamente interconectado. Me regreso al mapa. Pero todavía no lo veo. ¿Por qué todavía no lo veo? Pues porque yo tengo que moverme a ver la representación de los materiales, que es justamente este icono. Le coloco el icono y entonces ya veo cómo está representado la textura en cada una de las distintas caras del objeto. Pero no se ve como es, ¿verdad? ¿Por qué no se ve como es? Porque tenemos que dimensionar. Tenemos que dimensionar la textura para que se vea correctamente. ¿Cómo hacemos esto? Pues como no quiero cansarlos, esto lo vamos a ver en la continuación de este video. Nos vemos entonces en la continuación. Esto no se acaba aquí.